Bienvenidos. El tema de la semana, a raíz del anuncio del presidente el día viernes, ha sido la desvinculación, como le llaman ahora, el despido simplemente, de 5,000 empleados públicos que el gobierno no solo que considera innecesario, y ahí ha faltado más de una explicación, por eso va a estar aquí la ministra de Trabajo, sino que consideran boicoteadores y conspiradores de su trabajo. Ministerio por ministerio los han ubicado, identificado. Se caracterizan la mayoría por tener altos ingresos, pero sobre todo por bloquear al gobierno. El único que habló claro en este sentido fue el ministro de Transporte, Roberto Luque. Ahorita lo importante es que estamos atacando un problema que siempre hemos tenido. El día de ayer han sido desvinculados dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, y solo para ejemplo un par de muestras, funcionarios de coordinaciones financieras que pedían muchas veces dinero para agilitar planillas. Coordinadores y abogados en coordinaciones legales de las direcciones zonales y distritales que lo que hacían, en lugar de sacar los procesos que los deben de sacar bien y legalmente, lo que hacían es avisar al CERCOP y denunciar al CERCOP haciéndose pasar por contratistas. Y también tenía funcionarios, que parece mentira, más allá de ser un analista número 7 con $1,000 de sueldo, eran contratistas del Estado. Entonces, contra eso es lo que estamos luchando. Sabemos que duele y que hay funcionarios que están quedándose sin trabajo, no empatizamos con ellos, pero también tenemos el otro, gente que le hace daño al Estado y que no se suma. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Ya escuchamos al ministro del Transporte dar las justificaciones de fondo de la mayoría de remociones. También fue claro el presidente, sin ser tan detalloso en su mensaje, cuando dijo que han debido tomar una dura decisión. Y saben que algunos la han sacado barata, porque lo que describe Roberto Luque allí son delitos. Debían haberlos enjuiciado y seguramente tienen pruebas. ¿Saben el desgaste que significa uno por uno someter a juicio a esta clase de empleados que los descubren en esa clase de delitos? Bueno, han optado por notificarles con su remoción e inclusive que salgan con indemnización. Para muchos es un premio, cuando debieron estar o irse a la cárcel. Veamos en contexto todo lo que esta decisión conlleva en este reportaje que transmitió ayer Lucía Clavijo por Teleamazonas. Al menos en el registro civil serían 40 los despedidos y también hay casos en el IES, Ministerio de Educación, Agricultura, Transporte, entre otros. El gobierno justificó estas desvinculaciones asegurando que se trata de malos servidores que obstruyen el funcionamiento de las instituciones. Supuestamente para poner a nuevos, y entonces qué contradicción. Pero para el Frente Unitario de Trabajadores esto obedece nada más a una cuestión política. Ellos aspiraban primero a que les hagan la evaluación y ver qué es lo que pasaba. Existe discriminación. ¿Por qué no les ingresaron el sumario administrativo? Es por ello que las organizaciones sociales ya convocaron a una movilización para el próximo 7 de agosto en la Corte Constitucional para exigir que de forma inmediata se traten las demandas contra la Ley de Integridad, pero no descartan más adelante organizar incluso un paro nacional. Nosotros vamos a manifestar nuestros desacuerdos y vamos a poner una denuncia ante la OIT y ante los organismos internacionales. El 31 de julio nosotros, las organizaciones, vamos a presentar una demanda de inconstitucional
a la ley y también al reglamento. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en un comunicado se solidarizó también con los afectados e hizo un llamado a la unidad para defenderse. El gobierno no ha indicado cuánto costarían estas desvinculaciones. No solo esto es grave, el monto de las indemnizaciones y de dónde salen los fondos, cuando hay carencia de ellos, sino que se anunció que no sacarían trabajadores del sector salud y del sector educación. Y especialmente hay varias denuncias que el sector salud también lo están haciendo. Vuelvo a insistir, ¿es esto legal? Para eso nos acompañará Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, quien ahora figura felizmente primera en la terna para el Consejo de la Judicatura por parte del Ejecutivo. Lo digo porque usualmente si la ponen primero es a quien deberán escoger. Y al economista Osvaldo Burneo Castillo, quien vuelve al programa casi a los 2 años, para examinar la arista económica de esta decisión, pero también su sentido político. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El economista Osvaldo Burneo entró por fin a la tercera edad, nació el 25 de mayo de 1960, es lojano, ya mismo me alcanza. 2 hijos, entre sus publicaciones yo destaco Crónicas de un Estado Fallido. Es economista, como les dije, fue diputado, presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, presidente de Solca, núcleo de Loja, gerente regional del Banco del Estado, gerente provincial del Banco del Austro y tiene un reconocimiento de la Asamblea con la medalla Vicente Rocafuerte y la medalla Carrión Pinzano. Desde esa perspectiva, bienvenido economista, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ve usted esa decisión? Valiente, correcta, oportuna. El país ya no puede esperar más. Si tenemos un déficit fiscal que bordea los 4.500 millones de dólares y más de 5.000 millones en deuda a los proveedores de servicios para el Estado, realmente se tiene que actuar con diligencia, rapidez y eficacia. Pero para que tenga esa repercusión de fondo, este deberá ser el comienzo de un proceso que incluya a muchos más. Natural, porque el problema no termina ahí. Correcto. De por medio hay una cantidad de peso, en este caso no solo burocrático, sino de otra naturaleza que al Estado lo tiene anquilosado. Ahora, usted hizo una comparación con lo que realizó Correa similarmente. ¿Cuál fue? Estuve viendo su cuenta de X. A ver, ¿en qué sentido? Porque hay muchas relaciones dentro de lo que se compara la época correísta con la época actual, donde el señor Correa, cuando entró a ser el ejecutivo de nuestro país, tenía un monto de burócratas que no se asemeja bajo ningún concepto al actual. Más aún, cuando el presupuesto nacional en el 2007 solamente llegaba a los 9.700 millones de dólares, de los cuales 1.800 eran dedicados al gasto, en este caso laboral. Mientras que ahora eso se ha ido 5 o hasta 6 veces más, porque llega a 10.000 millones de dólares. Ya, entonces, ¿usted habló algo del decreto 813 de Correa? Ah, claro, ese fue en el 2011. Donde qué fue? Desenroló más o menos algo así como 40.000 personas, de los cuales 14.000 fueron médicos. Por tanto, yo creo que ya... 14.000 médicos. Así fue. ¿Para reponerlos con quién? Con cubanos, con gente extranjera y con partidarios de él. Entonces, eso no tiene perdón ni olvido, porque sí es bueno, después de algunos años,
traer a la memoria a los ecuatorianos cómo se actuaba en ese entonces. ¿Por qué? Porque el gobierno era una agencia de empleo, pero solamente político, para cumplir con todos los seguidores que hasta ahora los tiene como base principal para su accionar político. Gracias por hacer memoria, para evaluar bien la historia. Ahora, decía Osvaldo Urneo, señora ministra de Trabajo, bienvenida, lo que hizo Correa con el decreto 813, firmado en el año 2008, compra de renuncias obligatorias. ¿Cuál es el sustento legal de lo que están haciendo ustedes esta vez? ¿Cuál es el sustento legal? El sustento legal está en el artículo 47 de la LOCET, que fue expedida en la época del Correato en el año 2010. En este artículo se encuentran 13 causales para desvincular a trabajadores del sector público. Y quiero establecer lo siguiente de manera muy enfática. Ya la Corte Constitucional del Ecuador se señaló mediante sentencia número 26-18-IN/20 en el párrafo 132 que los servidores y servidoras públicas no tienen estabilidad per se y que en ellos rige el derecho laboral administrativo y en la medida en que se encuentren debidamente justificada la supresión de los cargos como se ha aplicado de acuerdo al literal C del artículo 47 de la LOCET, la justificación es correcta. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la estabilidad de los trabajadores. Así lo establecen muchísimas sentencias cuando interpreta la aplicación del artículo 26 y dice que es posible, incluso lo señala de esta manera textual, es posible el despido intempestivo cuando existen causas justificadas. Y traigo el tema del despido intempestivo porque aquí no hay despido intempestivo, aquí hay supresión de puestos. Eso es lo que me extraña, por lo que yo decía al principio. ¿Ya? Si muchos de esos casos, como lo oyó el ministro Luque decir, como dijo el presidente, tienen que ver con corrupción, así, franca y llanamente, ¿por qué no los votan de otra manera? ¿O por qué no los enjuician y más bien los premian aplicando ese artículo 47, casos de cesación definitiva? La servidora o servidor público cesará definitivamente su función en los siguientes casos. Usted dice que aplica el C, por supresión del puesto. Esto es un premio. Bueno, así está establecido dentro de la LOCET. Usted me ha escuchado a mí varias veces señalar, y yo lo he dicho de manera pública al país, la LOCET es un instrumento jurídico que debe ser derogado. Déjeme decirle lo siguiente, en la disposición primera de esta LOCET incluso está la forma del cálculo de indemnización para la supresión de cargos. Ok, así hemos empezado a desbrozar el camino sobre una cuestión fundamental que incluye fusiones y reducción de 5.000 empleados públicos. Nos están siguiendo por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Por radio, 101.3 FM, que cumplió 46 años el jueves. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Felicitaciones a Juan Javier Benedetti por levantar el legado de su padre Javier Benedetti Roldós. Candela con K nos reproduce en Manabí, 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entre las cableras que mencioné y las radios que cité, conectados aproximadamente 35.000 hogares a esta hora. Y con lo actual del tema, con mucha mayor razón. Así explicó el presidente Noboa el tema que estamos tratando durante su discurso en la sesión solemne por los 490 años de la fundación de Guayaquil. Ayer hemos tomado una decisión muy dura, una decisión que por años la gente pedía, la gente aclamaba, la gente decía que era necesario, que era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes, darle la oportunidad a personas y profesionales que nunca tuvieron una oportunidad de servir a su país, de servir con compromiso, de servir con amor. Y no boicotear la función
del Ejecutivo, ni tampoco tratar de parar o trabar a las acciones de las personas que sí quieren cambiar el país. Hemos fusionado ministerios, algunos en este momento pues tienen críticas sobre eso. Yo solo digo, vean ejemplos en el mundo. Producción con turismo están juntos. Cultura, nosotros este año hemos comprometido $100 millones para el Museo Nacional, algo que nunca antes se había otorgado, nunca antes se había dado al área de cultura. Y también escuché, pues, hay un par que decía, ¿cómo van a juntar ambiente y energía? Bueno, el referente continental en temas ambientales es Costa Rica y el MINAE. ¿Qué es el MINAE? El Ministerio de Ambiente y Energía. Breve acotación ahí antes de volver con el economista Osvaldo Burneo. De lo más coherente que se ha hecho es esto último. Las actividades que más afectan el medio ambiente son las que regula el Ministerio de Energía. Minería y extracción petrolera. No las únicas, de las que más. Además, adicionalmente, agua. Osvaldo Burneo en otro de sus tweets puso: los dueños del Estado somos los 18 millones de habitantes y no los 650,000 burócratas, de los cuales muchos entraron sin concurso como obliga la Constitución. ¿Acaso el Estado da títulos de propiedad de sus nombramientos? Requerimos un Estado de derecho y no de derechos. ¿Significa esto que la burocracia debería ser disminuida progresivamente? ¿En qué porcentaje? ¿A qué ritmo, Osvaldo? Vea, lo importante es llegar al punto de equilibrio. Eso es lo fundamental, porque si tenemos en este caso un gasto mayor naturalmente al ingreso, eso degenera en una situación financiera que no va a solucionar la problemática interna del país en las áreas que más se requieren solucionar, como es la salud, la educación y la cuestión de los servicios públicos en general. Pero una burocracia gigante es solo una parte del problema. La corrupción es otra parte del problema. Se estimaba en la época de Correa que se iban 8,000 millones al año por corrupción. Por ejemplo, la ineficiencia es otra parte del problema, y este gobierno, especialmente en el tema eléctrico, no ha demostrado ser eficiente. Además, hay que indicar que no por mayor cantidad de personal se es más eficiente, al contrario, se anquilosa el sistema de servicio. Bueno, y gracias a eso es lo que se ha hecho en ciertas instituciones como excepción, como para mejorar en este caso la atención pública. Sacaron en Petroecuador 70 funcionarios y tienen un ahorro de $1.700.000, pero inclusive en ese caso, la calentura no está en las sábanas. ¿Qué más debe hacer el gobierno que maneja el Estado para que esto sea solo una señal no aislada de que la cosa va en serio? Esta es una acción ardua, larga y tenaz, valiente, de decisión para afrontar justamente este gravísimo problema, en este caso del excedente que existe actualmente y que es una carga para no vivir del sobreendeudamiento. Es decir, si esto no es sostenido, no tiene sentido. No, porque va a llegar un momento en que el país ya no pueda mantener la dolarización y las condiciones no sean aptas en este caso para cumplir con todas las demandas que tiene el pueblo ecuatoriano. Como veremos más adelante, la cifra de pagos anuales para sueldos públicos ya supera los $10,000 millones, está por los 10.120. Hay un análisis de Lenin Artieda que vamos a reproducir más adelante. Volviendo a su área, ya vio lo que se le viene esta semana. Es decir, ¿hay alguna forma de neutralizar los reclamos que primero harán por la vía legal, demanda de inconstitucionalidad, y luego por otra vía, principalmente sindicatos públicos? Debieron haber planteado derogar a la LOCE desde hace muchísimos años. Yo he encontrado muchas contradicciones en esta norma técnica. En el artículo 60 de la LOCE se justifican las razones por las cuales se puede dar paso a la supresión de puestos. Y dice 3 razones fundamentales: la económica, la técnica y la funcional. Consecuentemente, la supresión de puestos es legal de conformidad a lo que establece la LOCET. Yo espero siempre, cuando los sindicalistas me dicen que van al Ministerio de Trabajo, no creo que un ministro anteriormente los haya recibido como yo los recibo frecuentemente. La económica, la técnica y la funcional. Y la funcional, sí. Aquí no es ninguna de las 3, aquí es la política.
Yo le diría que es la funcional y la económica. Por eso el Ministerio del Trabajo... ¿Funcional entendido como qué? Las actividades que realizan, porque hay duplicidad de funciones. Ok. Hay duplicidad de funciones. Por eso el Ministerio de Trabajo, cuando emite la resolución, que es la que da paso a las notificaciones, emite la norma técnica. Esta resolución es la resolución 32 del presente año, que no es lo mismo que un acuerdo ministerial. Y la misma LOCET me establece que es el Ministerio del Trabajo el que debe emitir la norma técnica, tal como lo hemos hecho. Señora ministra, yo quiero agradecer de manera singular su presencia para explicar y defender la medida, porque sin ser la principal involucrada, será el principal ministerio donde irán los reclamos, pero sobre todo porque quienes debieron hablar desde el viernes y a quienes he recurrido, no lo han querido hacer. Y me parece increíble que el gobierno tome una medida de este impacto y trascendencia y no tenga un solo vocero que salga a explicar y profundizar los lineamientos que dio el presidente. No los tiene. Cada uno tiene un pretexto distinto para no comparecer hoy. Mañana comienza la ofensiva, tarde, después de que 3 días la avalancha de críticas y distorsiones les ha ganado el camino. Y luego culpan a la prensa, ¿no? La prensa es de las que primero ha defendido la medida. Álvaro Rosero es un ejemplo, en Radio Democracia en Quito. ¿Ya? Se echa encima la posición de ser impopular, o de ser gobiernista, o novoísta, o defensor del gobierno, porque es coherente con algo que desde este sector de la prensa hemos reclamado 10.000 veces, la reducción del tamaño del Estado. Y más aún ahora, si lo que van a hacer es votar una cantidad de corruptos allí. Como dije yo, le han sacado barata a algunos de esos. Álvaro, bienvenido. Más allá de lo que dije, ¿cuál es la razón para que usted apoye la medida? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias siempre. Creo que debemos volver al origen del anuncio o de la decisión. Esto tiene que ver con algo más integral y es la decisión del gobierno, del presidente de la República, de modernizar el Estado, de llevarlo a un estado de mayor eficiencia. Entre otras decisiones, el presidente nos ha invitado a ver, por ejemplo, el caso de éxito de Costa Rica. Es relativamente sencillo encontrar información sobre esto y de hecho hay otros países en Europa que muestran, podríamos decir, el éxito de una medida en este sentido, pero que tiene un seguimiento en lo político. Es decir, las alertas surgirían en función de una inestabilidad política detrás de esta decisión. La situación, la coyuntura del Ecuador me llevan a mí a pensar desde el sentido común nada más, Carlos, que esta es una decisión acertada en función de las necesidades del país, respecto además de compromisos adquiridos por este gobierno que está iniciando. No tenemos por qué pensar que el divorcio de los ministerios puede provocar un escenario más favorable que el de una institución gestionando de manera más eficiente y adecuada políticas que en cualquier sentido se tomarían, pero que en este caso lo que ocurriría es que se puedan gestionar, insisto, de una manera más eficiente, en beneficio de tiempos, de plazos y de las urgencias que tiene el país. Por eso, repito, desde el sentido común me nace respaldar por completo esta decisión, porque existen casos de éxito en el exterior y porque evidentemente el presidente ha dado muestras de que el objetivo que persigue es un objetivo que todos estamos conscientes hace rato es indispensable alcanzar en nuestro país, un Estado más eficiente. Gracias, Álvaro. Para quienes no lo recuerden, el director de ExaFM y Radio Democracia en Quito. Usted fue más allá, vi también un X recién que publicó, diciendo que constituía un acto de valentía esto. ¿Por qué? Sí, Carlos, digo valentía porque enfrentar a una burocracia tan poderosa y que se ha fortalecido a lo largo de los últimos años requiere de valentía. Requiere de valentía cualquier decisión que el gobernante deba tomar en función de conseguir objetivos, independientemente de si el camino es o no popular. Y lógicamente que este tipo de medidas, más allá de que pueden encontrar un amplio espectro de respaldo, también tienen un nivel de riesgo. Entonces es valentía hacer lo correcto, independientemente de que no sea lo popular. Es valentía enfrentarse a las mafias de la burocracia
que todos sabemos que existen. Es valentía enfrentar directamente a quienes, lejos de ser trabajadores, servidores públicos de carrera, han utilizado su espacio dentro de esas instituciones para operar políticamente. De ahí... Ya, hasta ahí nomás tenemos que llevar, Álvaro, gracias. Es increíble que esto tenga que decirlo un periodista de opinión y no un ministro de gobierno, y no un ministro del Interior, y no un ministro de Energía, y no una ministra de Ambiente, y no la secretaria general de la Administración, que es el que ha hecho el diseño del plan, Cynthia Gelibert, o no la ministra de Economía, que deberá decir dónde salen los fondos para las indemnizaciones. Cuando volvamos, analizaremos cómo enfrentar las reacciones políticas que la medida va a tener. El Ejecutivo tardó demasiado en comprender que, amparados en nombramientos y contratos forzados, miles de burócratas fueron enquistados en el Estado por el correísmo, solo para trabajar por su regreso. Salvado ese obstáculo, no caben más pretextos para despegar. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además, usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos este análisis de fusiones y reducción de burócratas con la presencia del economista Osvaldo Burneo Castillo y de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez. Les recuerdo antes que repite el programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, pero al día siguiente, 6 de la mañana, un horario más cómodo para muchos, por CNT, Extreme y Claro TV, Zapping por canal 41, ahí está OnePlus, y el periódico digital con cuyo director hablaremos más adelante, Ecuador en Vivo, saca un resumen en su portada principal y página de noticias. Antes de retomar la reacción de nuestros panelistas, completemos con Miguel García, quien le requirió una opinión y me la envió por escrito. Es uno de los dirigentes del sector público que más respeto y conozco, aunque con él discrepo. Sobre todo, Miguel García es una cosa, honesto. ¿Ya? Esto fue lo que dijo sobre este tema. La fusión de ministros y secretarías es facultad del presidente, según lo dispone el artículo 147, número 6 de la Constitución. La fusión es legal, los despidos debieron ser selectivos, los malos funcionarios, los corruptos, las cuotas políticas fuera. Y prosigue. Pero lo que no es legal y justo es que el gobierno haya levantado una campaña afirmando que todos los compañeros despedidos son corruptos. No es así. Usted sabe, y se refiere a mí, que este achicamiento del Estado no responde a un plan de mejoramiento del aparato estatal.
como debería y podría ser. Responde a cumplir con el acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que en el plan de consolidación fiscal consta el compromiso del gobierno de reducir la masa salarial, lo equivalente al 1.2% del Producto Interno Bruto, hasta el 2028. Esto es una reducción de 1.496 millones de dólares, lo que implicaría el desenrolamiento de 74.229 servidores públicos. Lo detestable es que los correístas se hagan los dolidos y solidarios cuando en el régimen de Correa se atentó gravemente a los derechos de los trabajadores. Gracias, Miguel García. ¿Debe ir hasta esa cifra, 77.000 sacados del sector público para cumplir metas acordadas con el FMI? Si sabíamos que de alguna manera el presupuesto nacional estaba equilibrado con los 400.000 puestos de trabajo y se subieron a 650.000, se sobreentiende que todavía la cifra viene a resultar pequeña conforme a lo que realmente se necesita. Pero claro, estos son procesos que tienen que ir también no ser muy traumáticos, aunque la situación interna del país definitivamente ya no lo soporta. Okay. No nos olvidemos de todas maneras, y hay que recordar siempre que los excesos aquí, politiqueros, del populismo que se sembró dentro del país, nos trajo situaciones realmente vergonzosas, como por ejemplo Ministerios de la Felicidad, donde simplemente lo único que se mostraba era una imagen, ¿no?, falsa, mentirosa hacia los ecuatorianos, que somos las víctimas en este caso de estas políticas. Pero me había olvidado de Freddy Ellis abrazando árboles. Qué increíble, gracias por traerlo a colación. Ahora lo otro que dijo Miguel García. Lo injusto de esta medida, que él ve legal, está en que metan a todos los que están desvinculando en la misma bolsa, que llamen corruptos a todos los compañeros, mientras que a algunos otros pillos o corruptos no lo sacan. Esa es una responsabilidad absoluta de cada funcionario que dirige la institución del sector público que ha emitido la lista de los servidores públicos desvinculados. Es una responsabilidad absoluta. Yo, como ministra del Trabajo, le puedo decir que desde mi primer día que asumí las funciones en el ministerio hasta hace 15 días atrás, desvinculé a 70 servidores públicos. Yo no he ingresado a una sola persona en el Ministerio del Trabajo. ¿Antes de esta decisión? Por supuesto, y en esta... ¿A 70? A 70. ¿Y por qué lo sacó? Por varias razones. Entre esas, por ejemplo, nunca ingresaban físicamente al Ministerio del Trabajo, sino que seguían utilizando el teléfono o la tablet para ingresar a sus puestos de trabajo a las 8 de la mañana. Los descubrí. ¿En serio? Sí, de verdad, y en la ciudad de Quito, ni siquiera aquí en Guayaquil. ¿Cuántos empleados tiene el Ministerio de Trabajo? El Ministerio en la actualidad tiene 1.027. Ok. Y en esta fase he desvinculado a 101. Descubrí que habían 28 inspectores de trabajo y solo 10 trabajaban en sus funciones en la provincia del Guayas. Cuando volvamos, recordaremos un reportaje de Astrid Singre de apenas ayer, en que habla de cuál es el objeto de desvincular a 5.000 funcionarios públicos. El Ejecutivo tardó demasiado en comprender que, amparados en nombramientos y contratos forzados, miles de burócratas fueron enquistados en el Estado por el correísmo solo para trabajar por su regreso. Salvado ese obstáculo, no caben más pretextos para despegar. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra.
De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que a través de Macro Digital nos ven en los Estados Unidos 10.000, 12.000 personas en domingo, solo allí, porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos. Nos ponen Macro Digital también en Hispasat, España, con distintos horarios de reprise, y en el Ecuador en varias provincias. Empiezo mencionando Galápagos primero, porque es donde menos repercusión hay de la televisión nacional, su tierra, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, la provincia de Pichincha, entre otras. Aquí está lo de Astrid Singre de ayer en Teleamazonas, que les explica un poco mejor lo de las fusiones. El sustento de desvincular a 5.000 funcionarios y la fusión de 20 instituciones del Ejecutivo para reducirlas a 14, realizada por la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, se encuentra en la puesta en marcha de un plan de eficiencia que tiene 3 acciones esenciales: la evaluación permanente de funcionarios, abrir oportunidades para jóvenes que deseen trabajar en el Estado y la reorganización del Ejecutivo a través de sus ministerios. Sobre este último punto, Jaramillo indicó cómo quedarían desde ahora los ministerios y las secretarías. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares y a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. El Ministerio de Educación ahora se encargará del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio del Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. El Ministerio de Gobierno al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Ministerio de Energía y Minas ahora absorbe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. La Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete a la Secretaría Nacional de Planificación. Bajo esta misma proyección, el Ministerio de Agricultura absorbe al Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Interior al SNAI y al EQ 911. Esto significa que se reducen en un 41% el número de carteras de Estado que conforman el poder ejecutivo del gobierno ecuatoriano. El tema más álgido de estos anuncios se concentra en la destitución del primer bloque de 5.000 funcionarios, en los que se excluyeron a médicos, profesores, enfermeras y a la fuerza pública. Esto a diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo y el IES, que concentran la mayor cantidad de despidos. De esta última institución se dijo que también se han incluido quienes estarían en procesos de corrupción o vinculados con las mafias. Justamente el presidente del Consejo Directivo del IES va a estar mañana aquí para darnos cuenta, entre otras cosas, de eso. En Argentina, Milei los sacó a patadas, ¿ya? Textualmente. Aquí se ha procedido como debía hacerse también, con consideraciones. Y en el correísmo ya recordaremos cómo se hizo en breve. Ahora, no entiendo por qué usted no asume nada, o a usted en esa fusión no le pasan nada nuevo al Ministerio de Trabajo, señora ministra. No, el Ministerio de Trabajo es el ente activo para hacer el proceso de fusión. De hecho, comenzamos el día de ayer ya a esbozar algunos criterios. ¿El ente activo significa qué? El ente activo porque es el que tiene que hacer la reestructura de todos los estatutos. Todos los ministerios que se fusionan a otros ministerios deben tener ahora un nuevo estatuto. El estatuto es el organigrama en la parte administrativa del ministerio que fusiona. Ya. Ese es un trabajo que le compete siempre al Ministerio de Trabajo. Y por ejemplo, en el caso de transporte, absorbe vivienda. ¿El ministro actual de Vivienda pasa a ser viceministro de Vivienda? Podría ser esa una posibilidad. Podría esa ser una posibilidad. Pero ¿qué yo hago, por ejemplo, si tengo en el Ministerio de Vivienda el departamento jurídico? ¿Qué voy a hacer con el otro departamento jurídico? Voy a tener solo un departamento jurídico. ¿Cómo se van a denominar los viceministros si es que pasan las personas que han venido desempeñando los cargos de viceministro al ministerio titular, al ministerio principal? Entonces, en eso hemos comenzado ya a conversar de qué manera los vamos a denominar. ¿Van a ser subsecretarios? Porque se crearían otra subsecretaría, creo que no es la opción. Pero no debían haber hecho eso antes de hacer la medida. O sea, primero toman la medida y luego van a ver cómo la van a articular. Le estoy diciendo
¿Cuál es el papel del Ministerio de Ya Trabajo? sé, pero deben tener el papel ya listo antes. Bueno, las funciones se las dio a la Secretaria General de la Administración Pública, que es la economista Cynthia Yeliber. Yo he dado mis esbozos y he además señalado que ya el Ecuador no es la primera vez que enfrenta un proceso de desaparición de un ministerio. Di el ejemplo del Ministerio de la Felicidad y del Ministerio de Justicia. Okay. Así que los ejemplos están allí. Lo que hay es que aprender un poco qué hacerlo en esta fase, que es la segunda fase dispuesta por el presidente de la República. Le pregunto ahora al economista, ¿cómo volver esto eficiente? ¿Cómo hacer que con el tráfago de denuncias, reclamos y gestiones esto no acabe en algo neutro y poco eficaz? Yo creo que ya la experiencia que va adquiriendo el actual gobierno da lugar como para tener muy claro lo que se tiene que hacer en el fondo y naturalmente ir poco a poco corrigiendo estos gravísimos errores que los viene arrastrando ya por muchos años. Y en la parte política, ¿cómo enfrentar la ola que no es que ya se viene, se comenzó a venir? Tiene una ventaja el actual gobierno, tiene el poder político en la Asamblea Nacional. Eso va a dar lugar como para que puedan actuar con más, en este caso, comodidad dentro de lo que es un proceso obligatorio a llevarse a cabo. Preguntas parecidas le haré a Alfonso Pérez, director de Ecuador en Vivo, cuando volvamos. El Ejecutivo tardó demasiado en comprender que, amparados en nombramientos y contratos forzados, miles de burócratas fueron enquistados en el Estado por el correísmo solo para trabajar por su regreso. Salvado ese obstáculo, no caben más pretextos para despegar. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, que además sube el programa, el único autorizado para eso, una hora antes de que en el resto de plataformas y medios el espacio se coloca. Ellos están en distintas cableras que ustedes ven en la pantalla. Ecuador en Vivo, su director es Alfonso Pérez, bienvenido. Alfonso, usted dijo que no solo sacaría 5.000, sino 50.000 burócratas. Explíquese. Carlos, sí, yo me ratifico lo que te dije en mi comentario. Para mí, yo apoyo que se despidan 5.000 burócratas y 50.000 también, si es que es necesario, porque para mí no es un tema de números, es un tema conceptual. A los empleados públicos, a los burócratas se les paga con los impuestos que nos cobran a los ecuatorianos. Y todo empleado público tiene que aportarle algo de valor al trabajo que le corresponde hacer. El Estado tiene la obligación de darnos salud, educación, seguridad externa, justicia. Y si alguien está trabajando en un cargo público y no aporta para eso, pues tiene que ser retirado, porque no podemos mantener gente que se convierte en una máquina de impedir
que son incluso militantes de comunistas que fueron contratados durante el Correato y que siguen estorbando y molestando la gestión de los gobiernos. Entonces, para mí, esto es un tema incluso de índole moral. No está para nada bien, es inmoral. Que le saquen la plata del bolsillo a la gente que se esfuerza, que se arriesga, que se endeuda, que produce. Ahora, se nos saca la plata a modo de impuestos para financiar burocracia que termina siendo un estorbo. Bueno, yo le decía a Osvaldo Burneo hace un rato que esto le iba a complicar la gestión al gobierno y él mencionaba que para eso tiene una mayoría consolidada en la Asamblea. Pero la gobernabilidad va mucho más allá de ese ámbito. ¿Cómo ver la pérdida de gobernabilidad que esto le significará? Carlos, yo creo que sí puede afectar de alguna manera la gobernabilidad, pero el gobierno tiene todavía un buen capital político y tiene mayoría en la Asamblea. Los sindicatos ya no tienen mayor peso, ya no representan realmente a nadie. Lo que el gobierno tiene que hacer es liberar recursos de estos que son mal usados para atender las necesidades sociales que son muy grandes. El tema de la salud, el tema de la seguridad demanda muchos recursos y eficiencia, y en eso debe trabajar el gobierno. Por otro lado, también tienen que hacer una buena campaña de comunicación para que la gente comprenda que no hay los recursos necesarios para mantener este nivel de despilfarro. Son muy buenos en el gobierno para hacer campañas y cortinas de humo, para tapar escándalos y cosas. Bueno, que usen esa creatividad y esa capacidad en hacer esto, en explicarle a la gente que no hay recursos suficientes y que hay que ajustarse los pantalones. Otro tema fundamental es que el gobierno, para poder solucionar esto, necesita generar empleo y para eso necesita inversión y no da necesariamente señales de que respeta la seguridad jurídica. Eso me parece muy grave y en eso tienen que trabajar. Señor ministro de Trabajo, en cuanto a informar profundamente, más allá de lo que usted alcanza a hacer en este limitado espacio, ¿va usted a liderar la campaña de explicación y concientización de por qué se hace esto? Yo soy la responsable de asumir este tipo de situaciones en razón de que el Ministerio del Trabajo, por facultades legales, normativas, ha emitido la norma técnica, que es la número 32, y como le decía hace un momento atrás, tenemos que elaborar los manuales de puestos. Norma técnico partiendo de la Ley de Integridad Pública. Sí, por supuesto, y de la LOCEP. Son estas dos leyes las que nos dan esta amplísima facultad y lo estoy haciendo, estoy explicando por qué es legal y constitucional la supresión de puestos en el sector público. Ahora, Alfonso Pérez hablaba ahí que lo importante es que los recursos que esto libere vayan a destinarse a una serie de carencias que tiene la población. ¿Es posible hacer eso cuando por ahora, más que liberar recursos, va a significar egresar recursos con las indemnizaciones? Primero tiene que equilibrarse, en este caso, las finanzas públicas. Si hay un déficit que ya no puede más y deudores, en este caso, acreedores de por medio, ese es el punto inicial, porque no pueden seguir esperando instituciones que en este caso dependen, en este caso, de sus pagos. Mire usted, por ejemplo, Solca, y yo le puedo dar ejemplo. El Seguro Social, ¿cuánto le debe? Por ejemplo, le voy a poner en una ciudad que yo la conozco muy bien, como es Loja, $15 millones. Y mientras tanto sigue enviando los enfermos a una institución que ya no tiene con qué comprar los remedios. Entonces, una persona que requiere los citostáticos se puede morir por falta, en este caso, de suministro. Entonces, si vemos ya más a profundidad, lo que está en juego de por medio no es solamente el trabajito especial para el burócrata que se ha beneficiado, en este caso, de un recurso que no le pertenece solamente a él, sino a todos los ecuatorianos. Okay. Esa explicación se la pediré al economista Saría Moya cuando pueda comparecer aquí. La que acaba de mencionar Osvaldo Burneo. Esto va mucho más allá de este ajuste o encuadre temporal para combatir el déficit que seguramente no se va a eliminar, pero se debe reducir al máximo. Cuando volvamos haremos memoria para no repetir la historia. El Ejecutivo tardó demasiado en comprender que, amparados en nombramientos y contratos forzados,
Miles de burócratas fueron enquistados en el Estado por el correísmo solo para trabajar por su regreso. Salvado ese obstáculo, no caben más pretextos para despegar. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además, usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Lenin Artieda recordó recién en Icuavisa cuál va a ser el impacto de esta decisión gubernamental que estamos analizando ahora. ¿Cuál va a ser el impacto de la decisión gubernamental de desvincular a 5.000 funcionarios del sector público? Los objetivos económicos que se alcanzarán con esta acción, que responde a un plan de eficiencia administrativa, no se han revelado, pero se puede obtener una aproximación revisando las cifras disponibles. Si en el sector público laboran, según la ministra de Trabajo, 490.496 personas, la salida de 5.000 equivale al 1,02%. Datos oficiales del Ministerio de Economía reportaron en 2024 que para el pago de salarios se destinaron 9.862 millones de dólares. Para 2025 se presupuestó reducir ese monto y dejarlo en 9.654 millones. Pero esa planificación se trastocó cuando el presidente de la República entregó durante la campaña electoral un bono de $507 a policías y militares. Con ello, el gasto en burocracia en el primer semestre de este año alcanzó los 4.732 millones de dólares. Para el segundo semestre, el monto previsto por ese rubro era de 5.520 millones, considerando el 14º sueldo. Y previa a las conclusiones de nuestros invitados, lo que les decía, hacer memoria para ubicar claramente la historia. Vean lo que el doctor Aníbal Morán, cardiólogo, subió a internet cuando en el periodo de Correa él fue desvinculado junto con miles de médicos más para abrirles plaza a médicos cubanos que no tenían nivel de especialización. El 28 de octubre del 2011, me encontraba realizando un estudio ecocardiográfico a una paciente, 11 de la mañana aproximadamente. Súbitamente ingresa un policía y a voz en cuello grita: salga que usted no es nada en este hospital. Yo no sabía a qué se refería, no entendía de qué se trataba. Ingresa otro policía de baja estatura, pero muy fuerte, se lo veía. Me agarra el transductor del eco y lo arranca el transductor del eco, y entra atrás de él una señorita y me dice: firme su renuncia. Y yo le contesto: yo no estoy renunciando, yo no quiero renunciar. Firme su renuncia, no haga problemas, me insistía la señorita. Como yo no estaba, yo me oponía, no quería renunciar. El otro policía agarra el CPU de la computadora y lo arranca igualmente y se lo lleva. Entra un señor, clarito lo recuerdo, con una cicatriz en la ceja derecha, de civil, me imagino que habrá sido también policía civil,
y junto con los otros policías me ponen esposas y me sacan esposado del hospital. Sí ven la diferencia, ¿no? Huelgan los comentarios. Cerramos con las conclusiones de nuestros dos invitados respecto al tema que nos ha convocado. Economista Osvaldo Urneo Castillo. Hay más de 600 entidades públicas cuya sangre financiera la aporta el contribuyente. Hay 100 millones de dólares diarios del presupuesto que se gastan, de los cuales el 27% está destinado en este caso solamente al pago laboral. ¿Acaso debemos seguir los 18 millones de habitantes que somos los que conformamos el país, sumidos en este caso y dependientes de lo que haga un minúsculo grupo que defiende solamente sus derechos? Yo creo que hay una equivocación y una interpretación de conceptos totalmente equivocada. Mil gracias, economista, por la claridad y brevedad con que se ha expresado. Con el mismo pedido, su conclusión. Antes, perdónenme, el doctor Camilo Morán fue el cardiólogo que vimos, dije Aníbal, disculpe, Camilo Morán. Señora ministra. Debemos hacer del Ecuador una sociedad con confianza y con esperanzas, para que el poder transformador del mérito sea real y además hacer de la función pública el derecho de todos, a ser atendidos como nos merecemos, con dignidad, con responsabilidad. Yo creo que la construcción del nuevo Ecuador inició hace mucho tiempo, hoy la estamos viendo. Agradezco su presencia aquí, que espero que no sea la última antes de que seguramente vaya a la función de un Consejo de la Judicatura, con lo cual gana el Consejo de la Judicatura y pierde el Ministerio de Trabajo. Igual, Osvaldo, a los tiempos vamos a requerir su firmeza y su lucidez en el tratamiento de estos temas. Hemos cumplido así con explicar y defender desde la sociedad civil en un caso, desde el gobierno en otro caso, con periodistas de opinión, con quienes nos enlazamos en el adicional, en apoyar, esclarecer y defender una medida necesaria, que mucho tiempo vinimos exigiendo, pero desde luego, con relación al objetivo final, eficiencia en el Estado, insuficiente, aunque es un primer paso, y con relación al más importante, depuración de los corruptos, no basta, pero ya ha empezado. Como me oyeron decir a mí, partiendo de las propias explicaciones que da el ministro de Transporte, muchos de esos corruptos debían ser enjuiciados y no desvinculados con indemnización. Pero aquello es un proceso más tortuoso, más largo, más incierto, con una justicia todavía tomada por jueces y fiscales del correísmo como para emprender por allí. Es doloroso ver que esto significa en la práctica que una cantidad de familias se quedan temporalmente sin empleo estable, porque los desvinculados tendrán una indemnización. Es responsabilidad de ellos ver cómo la invierten para a partir de aquello convertirse en algo más productivo que un empleado público que se dedica a boicotear al Estado. Pueden ser emprendedores, o pueden muchos de ellos ahora sí seguir contribuyendo a la revolución ciudadana, que les quitaba 10% cierto de sueldo mensual y entonces no decían nada. Todo esto es producto de quienes agigantaron el Estado a ese extremo para hacer implosionar a los gobiernos que vienen, cuestión que le tocaba a este, y vía empleos públicos tener los votos necesarios para poder ganar las elecciones, que en las últimas etapas ya no han conseguido ganar. Ahora la venganza será con quien derrotó 3 veces a Correa. Segunda vuelta del 2023, primera vuelta del 2025, segunda vuelta del 2025, porque el candidato fue Correa. Y quien lo derrotó, Noboa. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta.